Durante la época electoral, los partidos políticos y sus candidatos y candidatas emiten criterios sobre temas muy importantes. Hoy en Era Verde vamos a hacer un análisis político sobre cuáles son las visiones y las posturas que tienen estos partidos políticos respecto a temas ambientales. Y para ello nos acompañan aquí en Era Verde Jorge Lobo, biólogo y profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo está, don Jorge? Saludos, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Y también tenemos a Leonardo Merino, que es coordinador general de investigación para el Estado de la Nación y también politólogo especializado en temas ambientales. Hola, muchas gracias por la invitación y saludos a todos y todas. Gracias a ustedes por acompañarnos a compartir sobre este tema. Y vamos a tratar de irlo abordando por bloques, para ir tocando todos los temas que nos interesan, y para ello vamos a tratar de ser muy concretos y muy precisos. Y vamos a empezar con el tema de transporte y energía, y para ello vamos a ver unos extractos de un debate que fue realizado y organizado por varias organizaciones ambientalistas. Así que veamos. Lo primero que vamos a hacer es modificar la Ley General de Electricidad que ya se ha presentado y la queremos aprobar. Esa ley nos abre más la participación del sector privado, que es el único sector que puede darle innovación. Planteando temas puntuales relacionados con el autoconsumo a partir de energía solar, todo el tema relacionado con ubicar las fuentes de energía renovables y limpias con el ambiente. Una vez que tengamos el consumo eléctrico de parte del transporte público, daremos más cabida para que la gente pueda generar su propia electricidad con energía solar. Por supuesto, un plan de eficiencia energética para la construcción de edificios. La arquitectura tropical, tenemos que aprovechar los recursos que tenemos y no estar haciendo cajones para poner aires acondicionados ahí. Que empecemos con un plan real de sustitución de vehículos de hidrocarburos fósiles, pero no poniéndole al sector privado 2025 ya no más carros, 2030, porque eso no es real. Tenemos que empezar con el transporte público de nuestro país. Nuestro partido parte de un principio que los servicios esenciales no hay ninguna justificación para que estén en manos de grandes intereses corporativos privados como lo son o como lo es el transporte público en este país, ¿verdad? Y creemos que el transporte público, para que sea eficiente, de calidad, debe nacionalizarse. Vamos a iniciar los trámites que se requieran en la Asamblea Legislativa para bajar los impuestos de los carros que tengan otras energías. Todo lo que sea energías limpias en el sentido de carros eléctricos, bicicletas eléctricas para desplazarse dentro de la ciudad, sobre todo transporte colectivo eléctrico, el tren del Valle Central debe ser electrificado, autobuses eléctricos y no solo la electricidad, sino también otras energías cuyo ya se están desarrollando, como por ejemplo las de hidrógeno, ¿verdad? Autotransporte con hidrógeno. Seguimos acá en Era Verde. Bueno, y parece que en el tema de transporte y energía todos los candidatos están de acuerdo con modernizarlo y adecuarlo a tecnologías más sustentables. Pero realmente, ¿quiénes se han querido echar esta pelea y cómo lograrlo además, don Jorge? Sí, bueno, para comenzar creo que el tema del ambiente nunca ha sido muy discutido en las campañas electorales. Es un tema secundario o hasta terciario, pero ahora que San José y el gran área metropolitana están congestionadas, parece que se recuerdan del ambiente en este momento cuando el mismo transporte público está colapsado. En realidad creo que la situación actual en que estamos, ¿verdad?, de casi un vehículo cada 4 habitantes y un sistema de transporte público muy precario, responde a políticas públicas que se realizaron en el pasado. Y entonces, relacionando eso con tu pregunta, creo que los partidos políticos que han estado en el poder tienen en parte responsabilidad de haber conducido al área metropolitana a un sistema de mercado donde prevalece la venta de vehículos individuales y en donde la inversión en transporte público se deja a lo que los empresarios del sector quieran hacer. La transformación del problema es muy compleja y requiere ordenamiento territorial, requiere una inversión del Estado enorme en transporte público, más que en ampliación de vías, que me parece que es una tendencia que ha incurrido el Estado. Por supuesto que los candidatos hablan de sistemas tecnológicos avanzados, eléctricos, pero creo que no es suficiente. Hay transformaciones de fondo que hay que hacer en el sistema de desarrollo de nuestras ciudades. Y creo que también hay que controlar el mercado de automóviles. Costa Rica está importando más vehículos de los que pueden circular en sus carreteras y eso también desestimula el transporte público, porque cada bus, cada
unidad de transporte colectivo tiene que competir por espacio en los caminos, en las carreteras, con muchos vehículos individuales que transportan mucho menos personas. Entonces hace falta también una política más dura y las reformas legales que se requieran para eso también. Y es que estamos en un momento crítico, ¿verdad?, donde este tema tiene que ser discutido por justamente esta cantidad tan grande de automóviles. ¿Qué implicaría, Leonardo, pasar del uso de combustibles fósiles a otras energías y cuáles serían las mejores energías para poder hacer este cambio? Bueno, ahí primero que nada es claro que el tema del petróleo es una cosa que la humanidad tiene que superar, está la discusión, están los efectos globales que ha tenido, las guerras que ha causado, hay gran cantidad de cosas por las cuales esa es una batalla que hay que dar. Pero paralelamente a darla es muy importante que entender que las demás fuentes de energía que nosotros usamos, por lo menos las que hoy utilizamos extendidamente y que dicho sea de paso son de las que más hablan cuando hablan de energía, incluso en el debate de los candidatos, que es por ejemplo en la electricidad, en todas las fuentes que usamos hay impacto ambiental. Y entender eso es fundamental para tampoco recostarnos sobre cierto tipo de prácticas que puedan tener efectos a largo plazo, que ya los tienen, por como lo hicimos en el pasado, cuando quizá no teníamos la misma noción, y pueden tenerlo si no lo hacemos adecuadamente o si no modernizamos hacia otros tipos de fuentes. Pasa eso con la hidroelectricidad, que es un tema también generador de conflictos en algunas partes. Aquí ha sido más recientemente, pero lo es en Centroamérica de una manera más marcada. Dicho esto, está claro que el cambio de tecnología es una de las aristas que hay que discutir, uno de los problemas que hay que discutir. Porque si uno cambia, y ya don Jorge puso el dedo en la llaga, si uno cambia 1 millón de vehículos privados individuales por 1 millón de vehículos eléctricos, tampoco se va a resolver una gran parte del problema de calidad de vida, de pérdida de tiempo, de congestionamiento, de tiempo con las familias, y los problemas que vemos en la calle, en las cuales yo siempre me burlo de mí mismo cuando me toca andar en carro, porque vivo frente al trabajo, lo cual es algo que yo sé que no todo el mundo puede hacer. Pero cuando ando siempre digo, uno está poniendo en Facebook qué montón de presas hay, ¿verdad?, qué montón de carros, estando en un carro dentro de la presa, ¿no? Entonces, el problema de fondo es cambiar la estructura de la movilidad en el país, y esa es la discusión que yo creo que hay que dar, y creo que Jorge además la planteó. ¿Cómo crece la ciudad? ¿Cómo diseñamos sobre la marcha y sobre la mano del mercado inmobiliario? Porque no fue un diseño de política pública realmente, un estilo de ciudad que obliga a la gente a moverse más, a pasar más tiempo en vehículos, con un sistema de transporte público que no resuelve también. Hay un problema cultural, dejar yo mi vehículo, y hay un problema de política pública. Y para eso todo el mundo ahora, porque está muy de moda en la campaña, y lo que uno ve en los candidatos es entrarle a la discusión de hay que cambiar el sistema de transporte, hay que cambiar la flota. Bueno, cambiar la flota es una discusión que yo creo que va principalmente acompañada de cambiar la lógica de movilidad, y eso significa sustituir la movilidad de personas en vehículos por sistemas de transporte público, con mejor tecnología, pero también con otras cosas, con un diseño de una estructura que no venga todo al centro de San José, y sobre todo tocando intereses económicos que ha costado muchas décadas que se quieran tocar en este país, como son los autobuseros. Claro, es un problema complejo y es un problema que se tiene que atacar también desde estos elementos culturales, ¿verdad?, de las personas, cómo cambiamos nuestra noción respecto al transporte. Vamos a pasar ahora, hablando del tema de energía, también al tema del agua, que hablábamos ahora de la generación hidroeléctrica. Así que vamos a este extracto. Nosotros vamos a poner en nuestro gobierno especial atención a las comunidades que tienen faltantes de agua o sequías, y en esta ley también se han eliminado los consejos de cuenca, que para nosotros puede ser un problema de responsabilidad. Favorecer el reciclaje de residuos sólidos, ¿verdad?, para que no terminen en los ríos, que se convierten, como se dijo, en verdaderos botaderos a cielo abierto. Yo sigo apoyando la ley de 1942 de Rafael Ángel Calderón Guardia. Esa es una ley visionaria. Creemos que esta ley recoge el 80% de lo que plantea la iniciativa popular. Consideramos que el agua es un derecho humano. Que este gobierno le pagó como pagan los gobiernos capitalistas que están para garantizar los negocios de unos pocos, aprobando la peor versión posible de esa ley sin posibilidad de resistencia. Hay agua en Guanacaste, lo que no hay es infraestructura para llevársela a los agricultores y a los ganaderos. El riego tiene que asegurarse. El agua es un derecho humano, no es un negocio. Y por lo tanto tiene que estar garantizada en la Constitución política. Queremos explorar nuevas fuentes también de abastecimiento de aguas. Hoy día es muy difícil lograr la desalinización de aguas con los reglamentos actuales y la recolección
de almacenamiento y potabilización de aguas pluviales. Bueno, el tema del agua, ríos, generación hidroeléctrica, proyectos de riego, en fin, son muchas aristas en este tema. Leonardo, ¿cómo debería enfrentar el gobierno entrante justamente este tema? El tema del agua, ¿debería priorizarse para consumo humano, para generación de electricidad? ¿O por dónde va la cosa? Bueno, hay que resolver una deuda histórica que es no solo entender y traducir constitucionalmente y en términos normativos el reconocimiento del agua como el acceso al agua como un derecho humano, al agua y al saneamiento, que además es importante entenderlo, sino que además es operacionalizar, es decir, hacer real cómo es que esto funciona. En Costa Rica hay que reconocer que comparativamente, si uno ve América Latina, el acceso al agua en términos de la población, en la vivienda, agua potable, con problemas importantes y conflictos importantes, ha sido una fortaleza histórica. No así la garantía futura, porque la lógica del uso del agua siempre ha sido la de que es un recurso que no tiene fin, ¿verdad? Y en eso la planificación del agua, los escenarios de cambio climático y la forma en que se distribuye ha sido conflictiva. Y uno puede ver en Guanacaste y en otras partes del país donde hay conflictos por el uso del agua, a pesar de que asumimos que es un recurso que sobra, que además podría efectivamente acompañado de infraestructura, que es una cosa que se menciona en el debate, por cierto, existe un poquito esa solidaridad entre comunidades que ha costado, pero hay conflictos entre actores económicos que demandan agua y la población. La prioridad siempre es la gente, eso, digamos, no hay discusión. Y paralelamente el uso que uno pueda dar del agua para el riego, que es alimento y comida también para la gente, no solamente, porque ahí sí uno puede discriminar cuál es la agricultura, que es para que la gente coma, y cuál es otra agricultura, ¿no? Y el tema hidroeléctrico, que yo siempre dejo con el pero de que hay que entender que en eso tenemos que empezar a trabajar, asumiendo que tampoco es la única fórmula. Pero entonces, creo que el consumo humano siempre va a ser la prioridad, pero hay que resolver cosas grandes como cómo estamos garantizando ese derecho pensando a futuro, cómo vamos a distribuir ese derecho de una manera participativa, que es una cosa que se está cerrando en que a don Jorge le toca la tarea de analizar en este nuevo proyecto de ley, por ejemplo, aprobado, y además, tarea fundamental, poco asumida por el Estado, poco asumida por la gente y por los actores económicos, lo que devolvemos de agua a los cuerpos de agua es hace muchísimo tiempo un desastre ecológico que hay que trabajar. Bueno, y justo usted acaba de mencionar el tema de la ley de aguas. Ese es un tema que también se discutió en este debate y nos parece fundamental también hacer un análisis. ¿Cuál es la valoración que hace usted, don Jorge, de esta ley que está siendo, ¿verdad?, altamente discutida y ha causado mucha polémica también? Sí, creo que fue una oportunidad perdida, es una lástima por el enorme esfuerzo que se hizo por hacer una consulta, porque es una ley muy vieja, ¿verdad?, la que tenemos, de los años 40 o 50, que va a costar otra vez entrarle a ese tema, y que uno se da cuenta de cómo ciertos principios que fueron consensuados entre una propuesta general que se llevó a la Asamblea Legislativa, tuvo muchas dificultades por los sectores precisamente que usan el agua en cantidades excesivas para proyectos de riego especialmente. El campo de los monocultivos, ese es un problema serio que tenemos que analizar mejor en Costa Rica. Viendo las estadísticas del informe de Estado de la Nación, uno se da cuenta de la cantidad de agua concesionada a nivel de cultivos de agroexportación, caña, piña, diferentes cultivos, y especialmente en la zona de Guanacaste, un río que está prácticamente eliminado del paisaje, que es el río Tempisque, a partir de ese tipo de concesiones. Entonces, estas cámaras empresariales ejercieron una presión muy fuerte y uno percibe que una necesidad que había de establecer mecanismos de participación ciudadana, porque si el agua se va a volver un tema de conflicto, es muy importante que la legislación garantice la discusión entre los sectores en conflicto para que no pase a más. Y ese era el propósito original de la ley a través de los consejos de cuenca. Entiendo que ahora eso ha bajado de nivel y quedó para la reglamentación de la ley, donde ya no se sabe qué pueda pasar en este paso. Y creo que también los niveles de protección disminuyeron sobre los ámbitos que pueda alterarse el ambiente en torno a nacientes y acuíferos, que es otro problema seriosísimo que tenemos, especialmente con los acuíferos Colima y otros acuíferos del área metropolitana. Y otro punto, y ese realmente habría que ver cómo se desarrolla mejor en el nuevo proyecto de ley o en la nueva ley, es el importantísimo que ha mencionado Leonardo, que es la forma como devolvemos el agua a la naturaleza, que ese es un punto crucial. Entonces creo que esta ley se está quedando corta
para los tiempos actuales. Algunos dirían que era mejor negociar algo que perderlo todo. Ahí hay una discusión política complicada sobre el respecto, pero sí creo que todavía necesitamos avanzar en tema de legislación y buscar otra oportunidad de tener una legislación más avanzada. Y me preocupa mucho el problema de la participación ciudadana, que es esencial porque vamos a tener más conflictos en el futuro. Claro, porque el mecanismo también ha sido altamente cuestionado después de este tema de la ley de aguas. Ahora, pasando al tema de agroquímicos, ¿cuál es la situación actual del agro respecto a este punto, a los agroquímicos, y cuál debería ser la ruta a seguir, Leonardo? Bueno, la agricultura, la estructura del uso del suelo, digamos, cómo acomodamos nuestra tierra en términos agrícolas, se transformó en los años 80 y 90 y dejó de ser mayoritariamente dedicada a los granos básicos, a cosas que son de consumo interno y los cultivos de exportación más tradicionales como fueron el café y el banano mucho tiempo, a ser mayoritariamente ocupado por productos nuevos de exportación que entraron un poco en la lógica de apertura de mercados y de cambio en este sector que además perdió peso en el uso del suelo y perdió peso en la economía nacional durante los años 90 particularmente y hasta ahora. Ese cambio nunca fue acompañado de consideraciones ambientales de fondo en la política pública y en la estructura en la cual el mercado fue funcionando. Por ejemplo, algunos de los cultivos que crecieron de una manera más marcada son cultivos que han sido señalados como de alto impacto, ¿no? Y ahí está la piña, ahí está la palma, hay otros cultivos. En cambio, no fue acompañado de esfuerzos por estimular, a pesar de que se hizo una ley, porque a veces creemos que hacer una ley es lo que nos va a resolver, estimular la agricultura orgánica, que en realidad ocupa 1.5% aproximadamente de todo el territorio agrícola del país, algo en lo cual, a pesar de la legislación de hace 7 años, si no me equivoco, pues no se ha logrado grandes avances. Entonces, ¿cuál es la situación? Costa Rica es reconocido, incluso hemos salido en índices internacionales que nosotros no citamos mucho porque usan información muy vieja y nos gustaría algo más claro, pero hemos sido citados como uno de los países del mundo que más agroquímicos por hectárea utilizan. Las apuestas que hemos tenido, particularmente por ejemplo con el crecimiento de la piña, de la palma y de otras, son apuestas de alto impacto ambiental, de alto uso de agroquímicos. Y ahora, ¿cuáles son las afectaciones que provoca este uso tan intensivo de los agroquímicos? O sea, si hablamos ya de qué provoca esto en el ambiente, en la salud. Sí, bueno, los agroquímicos son venenos para la vida. Son hechos especialmente para matar plagas y con eso también tienen un efecto generalizado sobre lo que llamamos ecosistemas, todo el agua y las relaciones que hay entre organismos vivos y el medio físico. Ellos se van distribuyendo a través de diferentes redes de circulación del agua, de la contaminación de suelos. Claro que algunos se degradan con el tiempo, pero muchos persisten y también se transforman en otros productos que son igualmente nocivos. Tal vez esto es mejor responderlo con un ejemplo, ¿verdad? Yo estoy ahora en una campaña nacional para comenzar a pensar en el problema que tenemos con la extinción de uno de los organismos más importantes para la vida del hombre, que son las abejas. Son las que polinizan muchos cultivos y dependen de nuestra alimentación. Además que son los insectos que mantienen los ecosistemas funcionando porque permiten que las plantas silvestres produzcan las semillas y frutos que se requieren para su regeneración. Hay una preocupación mundial con la pérdida de las abejas. Y en Costa Rica no hemos estudiado eso, pero bueno, uno de los factores más importantes que se han mencionado para la extinción de las abejas son los plaguicidas. Y especialmente productos nuevos, modernos, que el mismo Ministerio de Agricultura está favoreciendo su entrada al país, que son sistémicos, quiere decir que entran dentro de la planta y después pueden terminar en las flores, y ahí es donde las abejas pueden contaminarse. Y en particular las abejas son un grupo muy susceptible, tiene pocas defensas contra ese tipo de sustancias, como si la tienen las plagas que han evolucionado con la influencia del hombre, diferentes mecanismos de resistencia y que estamos en una carrera armamentista constante para controlarlas. Entonces eso es un problema que quiero dar como ejemplo del efecto que estás mencionando. Y justo en ese ejemplo vemos, ¿verdad?, cómo la afectación por los agroquímicos provoca un desequilibrio ambiental que nos afecta directamente. Seguimos acá en Era Verde y hoy estamos haciendo un análisis político sobre las visiones que tienen los partidos
políticos de nuestro país sobre temas ambientales. Y ya para cerrar el programa, pasemos al tema de semillas y de transgénicos. Es un tema del cual se habla muy poco y esto nos parece preocupante. ¿Por qué cree usted, don Jorge, que los partidos políticos no están hablando de este tema en sus campañas? Es un tema espinoso para ellos porque requiere un enfoque de conocimiento de la importancia del tema del ingreso de transgénicos y también porque hay intereses detrás de la importación y del ensayo experimental en Costa Rica de productos transgénicos. Creo que prefieren no tocar esos temas. Yo creo que el tema de los transgénicos y la protección de las semillas tiene varias aristas. Una es el consumo de productos transgénicos dentro del país, en donde debería recuperarse la idea de que el consumidor tiene derecho a información y debería retomarse la propuesta de etiquetado de productos transgénicos, así como las cajetillas de cigarro dicen que pueden producir cáncer y todo eso, pues entonces el consumidor tiene derecho a saber que buena parte de los derivados de soya y de los derivados de maíz que consume, especialmente los importados, tienen los genes introducidos para mejorar sus calidades de producción, pero no necesariamente la salud de los que los consumen. Entonces es un derecho de información, pero también está el asunto de las patentes, del problema que significa entrar dentro de una agricultura que es más cara en términos del pago de los derechos de producción que las empresas transnacionales, que son las dueñas de la mayor parte de las patentes de transgénicos, ¿verdad? Van a cobrarnos. Entonces eso es un problema también porque significará la protección de propiedad intelectual, ahora consagrada en el Tratado de Libre Comercio, y que significará un gasto más importante y una pérdida de libertad para la producción agrícola costarricense y además la opción de transgénicos, especialmente algunos productos como la resistencia al glifosato, que es un herbicida, significa también comprar un paquete tecnológico adicional y volver más artificial aún el sistema agrícola, cuando la tendencia debería ser volver un poco a una agricultura autosostenible. Y son problemáticas que van enlazadas, como usted lo dice, el tema de las semillas, los transgénicos con los agroquímicos. Leonardo, ¿usted cree que estos temas deberían estarse discutiendo? ¿Los partidos deberían estar hablando de esto? ¿Y cuáles son posibles escenarios que podemos esperar para estos próximos 4 años? Bueno, creo que don Jorge dijo lo más valioso, pero no se vale, que es algo que Costa Rica a veces hace, salirse de las discusiones internacionales en las cosas que no nos generan o plata, ¿verdad? O algún posicionamiento internacional, como que a veces cuando está discutiendo en el mundo algunos temas sobre emisiones y sobre cosas en las que podemos jalar para nuestro saco, Costa Rica se mete. En esta no se han metido efectivamente porque se trata de tocar cosas de fondo relacionadas con el consumidor, con el mercado de los alimentos y con cosas en las cuales hay temores políticos importantes. Esto es un tema fundamental, tiene que ver con cómo cambiamos la lógica con la cual se relaciona el mercado, el ambiente y la gente, ¿no? Y eso también lo ha impulsado la gente, lo ha venido discutiendo la gente, la sociedad civil lo hace y los candidatos, digamos, convenientemente no lo discuten y creo que en los próximos años está por discutirse cosas de fondo. ¿Cómo conozco yo lo que me como? No solamente en términos de transgénicos, también incluso no sabemos cómo comernos, digamos, en términos reales, lo que tenga algún grado de responsabilidad en su producción, ¿verdad? Y por eso también le toca a la ciudadanía estar alerta y en estos próximos 4 años, sea cual sea el partido político que llegue al Poder Ejecutivo, nos toca seguir exigiendo nuestro derecho a estar informados y nos toca seguir incidiendo en todos estos temas. Vamos a dejar este programa hasta acá, pero la próxima semana vamos a tener una segunda parte de este análisis político. Así que de momento les dejamos con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido. Muchas gracias.